Vamos ahora a México. Nos acompaña Valeria León con detalles. Vemos imágenes, Valeria, de lo que está ocurriendo, una movilización militar dentro del país por la situación que vive, situación de seguridad que vive ese estado. Sí, Juan Carlos, y es que los primeros 300 agentes del Ejército y de la Guardia Nacional ya llegaron este lunes a Morelia, la capital del estado de Michoacán, y todo esto como parte del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó el gobierno federal este domingo. Este plan busca alcanzar un despliegue de hasta 10,000 agentes que se suman a otros 1,782 de la Secretaría de Marina, y este Plan Michoacán se da como respuesta a la ola violenta que padece este estado desde hace años, pero que alcanzó su punto más crítico con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, un crimen que ha causado indignación en México por las múltiples veces que este edil pidió ayuda tanto al gobierno federal de la presidenta Sheinbaum como al gobierno estatal, y esto para el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Uruapan. Ahora es el gobierno de la presidenta Sheinbaum el que enfrenta cuestionamientos sobre por qué no se reforzó antes la seguridad, por qué no se atendió el problema del crimen organizado en este estado. Sin embargo, la mandataria mexicana ha defendido a capa y espada su estrategia de seguridad, que se basa principalmente en atender las causas de la violencia y no en una guerra directa contra los cárteles de la droga o los criminales, como lo hizo el expresidente Felipe Calderón. Y sobre esto, la mandataria mexicana se refirió en su conferencia matutina, en donde se le cuestionó sobre estas diferencias en el abordaje de la estrategia de seguridad, y esto fue lo que respondió Sheinbaum esta mañana. Que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Manzo, que se enfrentaba directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, rezaban en que este alcalde, Carlos Manzo, exigía que la estrategia de seguridad tendría que confrontar directamente a los criminales y abatirlos en ese momento. Y esta era una de las principales diferencias que tenía con la estrategia de seguridad del gobierno federal. Vimos en muchas imágenes cómo Carlos Manzo acudía a parte de donde se estaban enfrentando, donde había enfrentamientos, incluso con un chaleco antibalas para abatir a los criminales. Estamos viendo cómo continúa el gobierno federal en esta misma estrategia de atender las causas, y es por ello que, como parte del nuevo plan lanzado por el gobierno para recuperar la paz en Michoacán, el gobierno invertirá 57 millones de pesos. Estamos hablando de unos 3,000 millones de dólares para crear una estrategia que, como decía, no solo tiene que ver con este despliegue militar en territorio michoacano, que sin duda ha sido amplio, sino también en la creación de oportunidades. Estamos hablando de temas de educación, salud, vivienda, empleo digno, y también, por supuesto, combatir las extorsiones que por años ha sufrido el sector aguacatero y limonero en esta entidad, en donde recordemos que también fue asesinado Bernardo Bravo, uno de los principales líderes limoneros de la región, quien exigía un alto a las extorsiones criminales que buscan imponer un precio a este fruto. Su asesinato en octubre encendió las alertas en este estado, que ha sido azotado por los cárteles de la droga y que ahora el gobierno de México se dice determinado a combatir con este nuevo plan, el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia en este estado. Veamos cómo se desenvuelve este plan en los próximos días, pero Juan Carlos, ya estamos viendo los primeros pasos. El despliegue militar de los primeros 300 elementos han arribado a la capital de este estado.
Juan Carlos. Y sorprende la diferencia cuando uno ve que hay una movilización de la Guardia Nacional en Estados Unidos, hay un debate, los estados tienen que aprobar, no se puede movilizar el ejército. En México la situación es distinta, la situación de seguridad es otra y vemos que ahora hay acción. Muchas gracias. Valeria León reportando desde Ciudad de México. Gracias.